Hola, mi nombre es Gypsy Gabriela Mendoza Hurtado y hoy vamos a hablar de temas que son muy importantes para la materia de pública y política y además voy a dar mi percepción frente a lo que esa me aporta tanto personalmente como académicamente. El primer tema del que vamos a hablar hoy es de la agenda setting, que se puede definir como la selección telemática que hacen los medios de comunicación para presentar su contenido y ver cómo esta influye tanto en la percepción y selección del público frente a los contenidos que se están presentando. Esta agenda fue hecha por Maxwell M.S. Combs y también por Donald Trump, donde Donald Trump dice que según las acciones que hagan los medios de comunicación, la persona puede ser inconsciente o ignorar lo que está pasando. Por eso vamos a hablar de características que son propias de esta. Vamos a basarnos en tres factores que son internos de la agenda. La primera de ellas son los acontecimientos que ellos estén presentando, ver si el acontecimiento que se está presentando es entorpecedor o no. La segunda es la capacidad que tiene la persona para la selección de sus temáticas y la tercera es el grado de incertidumbre que se crea la persona para ver lo que está sucediendo frente a la información que le están presentando. Sin embargo, la construcción de esta agenda también es importante y se ve, digamos, relacionada en dos aspectos. La primera es la competencia y los medios clave. Entonces, a los medios clave se le pueden llamar esos medios que están posicionados por unos encima de otros, ya sea en tanto en la televisión, la radio o los medios impresos. Y la segunda de ellas son sus fuentes de información. Chomsky afirmaba que los gobiernos y los medios de comunicación se unían para hacer una jerarquización de la información y simplemente presentar lo que a ellos les convenía. Por eso una conclusión de esta agenda es que a veces los medios de comunicación presentan noticias totalmente irrelevantes y no se centran en las noticias que sí tienen como un carácter público y novedoso para la población. Vamos a hablar entonces de la agenda building y cabe aclarar que la agenda building es una parte importante de la agenda setting, pero a diferencia de esta, ella se basa en la construcción de las noticias y de los elementos que influyen en ella. Su aspecto central principalmente se basa en la relación que tienen las instituciones con sus fuentes informativas. Este término fue acuñado por Robert Park y Walter Lippmann. Sin embargo, debemos hacer un como énfasis en el aporte que hizo M.S. Combs, que fue como hacer un esquema que permitiera graficar los aspectos que intervenían en la creación de la agenda. Y a esto se le llamó lo que fueron las capas de la cebolla. También cabe aclarar que la agenda mediática acá también toma un papel muy importante y se puede considerar que es una variable independiente, ya que esta puede hacer que las personas perciban de otra manera las cosas y también puede afectar, y se puede decir que es una variable independiente porque es influida por el proceso de las limitaciones de las instituciones, y esto lo hace que pueda afectar o no. Vamos a hablar también de lo que es la teoría indexing. La teoría indexing se basa pues principalmente es como la cobertura de temas políticos, pero también debemos tener en cuenta que estos siguen como unos parámetros de las élites políticas, ya sea pues en su estructuración y en la recolección de sus fuentes de información, sino que acá las fuentes de información se basan como más en la política exterior. La política exterior, digamos, se puede definir así como las decisiones que toma el gobierno de un estado frente a los otros países. Entonces, como sus fuentes son demasiado importantes en esta teoría, vamos a tener dos muy importantes. Las fuentes que son oficiales, que son las que dan funcionarios o instituciones que pertenecen sí como a un aspecto estatal, y la segunda son fuentes que no son oficiales, que son individuos que no son reconocidos por miembros o por administraciones. Este término fue acuñado por Bennett y lo realizó gracias pues al estudio que estaba realizando frente a lo que es prensa y Estado. Para hacer este estudio se realizaron tres preguntas. La primera es cuándo se debe criticar el Estado. La segunda es cuándo se deben reconocer, digamos, las voces y las opiniones de las demás personas en los medios de comunicación. Y la tercera es cómo se puede alcanzar un equilibrio entre esos funcionarios y las otras voces en los medios de comunicación. Entonces, el estudio de Bonnet que realizó frente a la construcción del periodismo en el debate de la gran globalización, él como que estudió tres aspectos importantes. El primero de ellos fue el acceso, el segundo fue el reconocimiento y el tercero fue la capacidad de respuesta. De esa manera, él realizó como ese estudio para ver cómo los medios de comunicación
actuaban frente a las fuentes. Vamos a hablar también de algo muy importante, que es un tema demasiado chévere y que es demasiado cool, que se llama la espiral del silencio. La espiral del silencio fue hecha en la década de los 70 por Elizabeth Noel Newman, y acá ella está buscando como analizar el miedo que tenían las personas al aislamiento social. Entonces, para ese aislamiento social se creó una espiral del silencio. En la parte externa, que es la parte de abajo, se encuentran las opiniones individuales. En el medio se encuentra lo que son el nivel de imposición que son propuestos por los medios de comunicación, y arriba encontramos la opinión mayoritaria de la población y de los medios de comunicación. Frente a la política pública, vamos a tener 3 aspectos importantes que nos brinda la espiral del silencio. La primera de ellas es que el resultado de esta espiral del silencio se puede dar por el entorno en el que la persona se esté rodeando. El segundo es que a veces nosotros, por querer pertenecer a algún grupo, a alguna comunidad, cambiamos nuestra percepción simplemente por darle gustos a ellos. Y la tercera es que esta espiral del silencio se vuelve como un aspecto condicionante para la vida, pero que de alguna manera esto hace que las relaciones entre las personas se puedan realizar. Acá también tenemos algo como bien relevante, que es el temor al aislamiento. El temor al aislamiento es aquella cuando uno siente que está excluido, o también duda de la capacidad que tiene la persona frente a su juicio. Pero acá vamos a tener algo muy importante, que es el castigo reconocimiento, ¿no? El castigo es, digamos, como querer encajar socialmente, pero por querer encajar socialmente cambiamos nuestro comportamiento, nuestras actitudes, y también creamos algo que se llama conformismo. El conformismo es cuando, digamos, nosotros cambiamos todas nuestras perspectivas simplemente por tener esa presión social. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos romper esa espiral del silencio? La espiral del silencio principalmente lo rompen esas personas que están totalmente informadas, ya sean académicos, líderes de opinión, personas que como que sí se aferran demasiado a sus ideologías. A estas personas se les llaman nuevos adeptos, que son aquellas personas que, a pesar de que tengan tanta presión social, no van a querer cambiar su opinión porque saben que están en lo correcto. Y así, de esta manera, podemos romper el espiral del silencio. La espiral del silencio se puede decir que fue uno de los modelos sobre opinión pública más importantes del siglo XX. Esos son los temas que quería exponerles hoy. Y además, la materia de pública y política me ha aportado mucho, ya que me ha permitido conocer cómo la población puede expresarse, cómo puede tener mecanismos de participación ciudadana. Además que, digamos, la espiral del silencio, voy a tomar este tema, me permite a mí no quedarme callada frente a diversas situaciones. Así yo no esté pensando como las demás personas, yo puedo pensar diferente porque tengo una concepción diferente, y eso no significa que esté mal. Además, esta materia creo que ayuda al reconocimiento tanto de toda la población como de uno mismo, y también la influencia que tienen los medios de comunicación frente a todos estos temas políticos. A veces no simplemente debemos quedarnos con lo primero que leamos, sino también realizar una verificación frente a todas las circunstancias que están sucediendo. Y de esta manera nosotros podemos como comunicarnos mejor y no quedarnos ahí abajo, sino simplemente ir creciendo, simplemente crecer y crecer y crecer para obtener nuevo conocimiento y conocer, digamos, a nosotros mismos, a realizar un mejor estudio en nuestra vida académica y a no quedarnos callados frente a las circunstancias que no nos agraden. Gracias.